Bienvenidos mis hermanos y hermanas en Cristo al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama ¿Por qué el mundo cristiano tiene tantas iglesias diferentes? La Iglesia Universal, centrada en Roma, y que enseña la falsa doctrina de la Trinidad, siempre ha enseñado que el cuerpo de Cristo estuvo compuesto solamente por aquellos dentro de esa iglesia. Aunque la iglesia romana enseñó doctrinas que eran en su mayoría tradiciones de hombres, su entendimiento de que Cristo dirigía un cuerpo espiritual, individuo y organizado, identificado en una sola iglesia, estaba ampliamente correcto. Su error fue el contar esta doctrina clave a ellos mismos en vez de conectarla a la verdadera iglesia de Dios, guiada por el verdadero Jesucristo. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 4. Entendamos esto a través de unir varios elementos críticos que clarifican el pensamiento de los reformados protestantes cuando ellos se rebelaron contra Roma. Ellos obviamente ya no eran parte de esa iglesia y así se habían apartado de lo que ellos habían considerado previamente como el único cuerpo de Cristo. Ellos sabían que Pablo enseñó, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En el 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 y el 14. Toda la cristianidad del mundo puede leer este pasaje y otros acerca del cuerpo de Cristo. Todos estos pasajes tenían que ser reconciliados con el hecho de que ellos ahora habían dejado la iglesia romana y su autoridad. Pero he aquí su problema. Ellos tenían que encontrar una enseñanza compatible con los convertidos y creyentes, que según sabe suponer, estaban bautizados correctamente, pero ahora dentro de un dividido, competitivo y creciente número de dominaciones que conforman el mundo protestante. Ellos tuvieron que reconciliar la idea de que un cuerpo de Cristo con la realidad de cientos de dominaciones protestantes y otros grupos de los cuales cada vez aparecían más. Ellos se vieron forzados a concluir que el cuerpo de Cristo está compuesto de muchas organizaciones, denominaciones, asociaciones y comunidades de creyentes, pero esto es absolutamente falso. Cuando los reformadores protestantes rechazaron la autoridad de Roma, ellos simultáneamente estaban rechazando el dominio de los papas sobre la iglesia. También como un incierto, regresemos brevemente a Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Cristo dijo: edificaré mi iglesia, examinando esta vez su declaración a Pedro. Leemos primero: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo es el único fundamento que la teología católica tiene respecto a la supuesta autoridad de los papas, quienes se dice que derivían su autoridad
directamente de la supuesta autorización que Cristo le dio a Pedro y así a sus sucesores en una línea continua. Desde entonces, hoy, a más de 1 billón de católicos y a sus generaciones les ha sido enseñado que el pasaje designa a Pedro como el primer papa. El versículo simplemente no dice esto y el lector necesita entender lo que Cristo quiso decir en esta declaración. El desglosar las importantes palabras griegas que hay en este versículo hace que sea más fácil de entender. Pedro viene de la palabra griega Petros, que significa un pedazo de roca, pero puede ser más grande o más pequeña que una piedra. Note que la palabra griega para piedra es lithos, que esencialmente significa una roca de tamaño mediano. La palabra griega para roca es petra, que significa una masa rocosa, usualmente muy grande. Examínanos y entendamos cuidadosamente. El versículo 13 menciona que Cristo estaba hablando en Cesarea de Filipo. Es relevante que él elegía este sitio para hablar de su iglesia. He aquí porque esta ciudad está en el norte lejano de Israel, actual cerca de 25 millas al norte de Capernaum y del mar de Galilea, ubicada al pie del monte Hermón. Es el lugar en el que se origina una de las 3 ramificaciones principales del río Jordán. El área es muy hermosa y desde el cual Cristo dio estas palabras. Esto es lo que vi y lo que cualquiera vería inmediatamente encima de donde el río brota desde la base de un risco. Está una roca masiva que aflora y domina la topografía. Su presencia se eleva por encima del pasaje. Ninguno de los que estuvo presente al momento en que Cristo habló estas palabras pudo haber creído que él estaba hablando acerca de edificar su iglesia sobre Pedro, a quien él comparó con una roca pequeña. El enorme tamaño físico de la roca que se veía directamente sobre la cabeza de Cristo reforzaba su mensaje de que él edificaría la iglesia sobre una roca gigantesca, él mismo. Esta es sin duda la razón por la que él eligió este escenario para darles sus palabras en Mateo capítulo 16, versículo 18, a sus discípulos y a Pedro. En efecto, Cristo estaba diciendo que Pedro era una roca pequeña. Por otra parte, Jesucristo es una roca grande, nuestro fundamento de la iglesia que él edificó. Cristo es claramente distinguido entre los dos. La prueba de que la masa rocosa es Cristo se encuentra en el 1 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y en Efesios capítulo 2 versículo 20 y Mateo capítulo 7 versículo 24 y capítulo 16 en los versículos 13 hasta el 16. Entienda que Cristo es la gran roca sobre la cual está edificada la iglesia. Este versículo no está diciendo en lo absoluto que Pedro sea la masa roca o que la iglesia esté edificada sobre él. En el 1 de Corintios capítulo 3 versículo 11 muestra que solamente puede haber
un fundamento Cristo, no dos. Obviamente esto se aplica al rol de Pedro. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 12. Explica que los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, etc. estaban en oficios que Cristo estableció para servir a su iglesia. Colectivamente, con los profetas, ellos forman parte del fundamento de la iglesia, junto con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Piense de Cristo como alguien que le dio un cumplido a Pedro. Luego tenemos esto. Si él hubiera establecido a Pedro como el primer y infalible papá, ¿cómo podría Pedro haber caído así inmediatamente en lo que Cristo catalogó como una actitud satánica? En los versículos inmediatos siguientes, el 21 al 23. Tómese un momento para leerlos. ¿Sería posible una actitud tal en alguien que era espiritualmente infalible? Además, existe esta pregunta: ¿cómo pudo Pedro haber negado a Cristo 3 veces más adelante? He aquí 10 pruebas de que Pedro quizás nunca estuvo en Roma y por tanto no pudo haber sido el primer papa. Pablo era el apóstol a los gentiles en Romanos capítulo 15 versículo 16, Galateas capítulo 2 versículo 7. No Pedro. Roma era una ciudad gentil. El emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma en el 50 DC. Vea también el número 9. Pedro fue a Babilonia, en Mesopotamia. El primero de Pedro capítulo 5 versículo 13. Pablo jamás habría escrito lo que escribió en Romanos, el primero versículo del 11 hasta el 15. El libro fue escrito en 55 DC. Estos habrían sido claros insultos a Pedro. Si él hubiera estado viviendo fielmente ahí durante los 3 años previos, desde el 42 DC, particularmente si había servido como papa. En realidad, un Pedro, Simón el mago, vea el relato en Hechos capítulo 8, estuvo ahí. Fue este Simón, no Simón Pedro, quien fue el pater o Pedro, lo cual significa un padre, paternalidad y patriarca. Viene de esta palabra. Simón el mago ya era en ese tiempo la figura líder en la temprana iglesia apostada en Roma. Romanos capítulo 15 versículo 20. El apóstol Pablo declaró que él no predicaría ni escribiría sobre el fundamento de ningún otro hombre. No obstante, Pablo escribió la carta a los romanos. Así Pedro no pudo haber puesto el fundamento de la congregación romana. Romanos capítulo 16 contiene 30 salutaciones diferentes. Sin embargo, Pedro nuevamente, supuestamente el Papa, residente del lugar, no fue saludado por Pablo. Piense en lo penoso que habría sido ni siquiera reconocer a Pedro. Gálatas capítulo 1 versículo 18 y el 19 y capítulo 2 versículo 7 demuestran que Pedro tenía su base en Jerusalén, desde donde él viajaba periódicamente a lugares como Britania, Galacia del Norte y Babilonia, y otros lugares hacia los cuales los israelitas, B número 9, habían migrado desde el 38 hasta 49 DC. Las fechas de estos eventos son descritas en Galateas
Note el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24. En relación a estos puntos, si Pedro ya estaba designado para ser el fruto papa, ¿por qué discutían los discípulos entre ellos acerca de cuál de ellos era el mayor? Galateas capítulo 2, versículo 7. Revela que Pedro llevó el evangelio a la circuncisión, los judíos y las otras tribus de Israel, a los cuales se hizo referencia en el número 7. Vea Mateo capítulo 10, versículos 5 y el 6. El segundo de Timoteo capítulo 4, versículos 10 hasta el 11, menciona que Pablo escribió desde Roma y registra que solamente Lucas estaba con él. Obviamente esto elimina a Pedro, aunque no es el tema, pero era de hecho el apóstol líder en la temprana iglesia del Nuevo Testamento. Pero él simplemente no fue el primer papa y ciertamente ni siquiera vivió en Roma. Muchos pueden aprenderse a examinar las instrucciones de Pablo a las diversas otras congregaciones que él supervisaba. Él enfatizaba continuamente a la unidad y la humanidad dentro de la verdadera iglesia de Dios. La congregación de Corintio tenía muchos problemas, incluyendo terrible división y desunión. Al principio de su carta a esta congregación, Pablo los amonestó fuertemente a dejar de considerar otras doctrinas y a dejar de jugar a los favoritos con los ministros. Note, os ruego, pues hermanos, que habéis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un solo mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, Pedro, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10, y los versículos 12 hasta el 13. No pierda de vista la intención del pasaje. Pablo inspiró a describir en 5 maneras distintas cuán completamente debería estar unificado y de acuerdo todo el pueblo de Dios en toda época. Estos versículos tampoco pueden ser espiritualizados con racionamientos humanos engañosos. ¿En qué parte de este pasaje de licencia Cristo para que multipliques organizaciones, iglesias, aparecen en su nombre? ¿En qué parte de esta descripción hay lugar para cientos, incluso miles de grupos divididos, competitivos y en desacuerdo con respecto a sus enseñanzas, y reducidos en el importante impacto de llevar el anuncio del Evangelio del Reino de Dios al mundo? Mateo capítulo 24, versículo 14 y 28, y también capítulo 19 hasta el 20. La respuesta es: en ninguna parte. Examinemos más el versículo 13. Comienza con la pregunta retórica: ¿acaso está dividido Cristo? La única razón por la que no es seguida por la palabra no o por algo similar es porque la respuesta es demasiado obvia. Considerando lo que recién había escrito Pablo, sabía que la iglesia de su pregunta era equívocamente a preguntar: ¿es el pasto verde o es el cielo azul?
Cuando las personas hacen preguntas retóricas, nadie responde en realidad, porque la respuesta es demasiado obvia. En Amos capítulo 3, versículo 3, incluso la pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?, es dejada sin respuesta por la misma razón. Fue en esta misma carta a los Corintios que Pablo tuvo que escribir, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Capítulo 14, versículo 33. Seguido por: pero hágase todo decentemente y con orden. En el versículo 40. La verdadera decencia y el orden son imposibles si la iglesia de Dios está dividida en muchas organizaciones, sin mencionar cientos o miles de ellas. Ahora considere la amonestación de Pablo a la congregación filipense, que estás firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Capítulo 1, versículo 27 y el 28. Y completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sentido una misma cosa. Capítulo 2, versículo 2. Estos versículos enseñan que completa unidad en la iglesia es la única condición que es aceptable para Dios. Pablo amonestó a los colisenses a estar unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento y arraigados y sobreedificados en él y conformados en la fe, así como haber sido enseñados. Capítulo 2, versículos 2 y el 7. No hay malentendido en la unidad total que Pablo está describiendo. Los hermanos andan juntos, seguros del correcto entendimiento que les ha sido enseñado. Ya vimos cuán fuertemente amonestó Pablo a la congregación efesia en varias maneras para que lucharían por la unidad. La congregación romana local estaba experimentando un problema con las falsas doctrinas que estaban entrando en la iglesia. Note cómo le instruyó Pablo que manejara esto. Más os ruego, hermanos, que os fijes, marcar, tomar nota de en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas, con suaves palabras y lisionadas engaños, los corazones de los ingenuos. Capítulo 16, versículo 17 y el 18. El pasaje anterior contenía lenguaje muy fuerte. Eso introduce la verdad de la doctrina bíblica de desasociar, algunas veces descrito como evitar o excomulgar a aquellos que se apartan de la verdad para hacer falsas doctrinas y que busquen llevarse a todos con ellos y dividir la iglesia. Este principio demuestra cuán importante es para Dios que su pueblo no se aparte de la verdad, hacia doctrinas diseñadas por hombres. Un número de escrituras adicionales abordan y amplían el mismo principio bíblico. Vea Tito, capítulo 3, los versículos 10 y el 11. Y el 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 hasta el 8. Y el 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 hasta el 5.
Juntos estos pasajes representan una vital doctrina bíblica que la verdadera iglesia debe practicar a fin de mantener unidad, además de ignorar la instrucción de Dios. Las iglesias que no practican esta doctrina están llenas de división y discordia, y el desacuerdo inevitable conduce a separaciones dentro de la iglesia o congregación. El cumplir con la instrucción de desasociar no es ni abuso ni un acto de odio, en realidad una forma de administrarles el amor de Dios a las personas que han caído en el error y está diseñada para hacerles despertar. Al mismo tiempo protege al resto de los hermanos de la iglesia. Ciertamente se requiere de un mayor nivel de fe, el cual muchos encuentran demasiado difícil para obedecer la instrucción de Dios y proteger a la iglesia en esta forma. También puede resultar persecución. Sin embargo, el obedecer a Dios rinde los frutos de paz, gozo y unidad en la iglesia. 1 de Corintios capítulo 14 versículo 33 y Proverbios capítulo 22 versículo 10. El apóstol Pedro también enseñó la importancia y necesidad de unidad y una amenidad en la iglesia. Él escribió: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Las 4 frases en este versículo están escritas en singular, lo cual significado no varios de cada término mencionado. Si una nación está dividida en muchas naciones, nadie la considerará como una nación singular. Serían múltiples naciones y no una nación. Lo mismo es cierto de la iglesia de Dios. No hay sino una. Además, Cristo mismo enseñó lo siguiente respecto a la vital importancia de la unidad en la iglesia. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecería, sobreviviría. Mateo capítulo 12 versículo 25. Recuerde que Pablo preguntó en el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? Esta es la respuesta de Cristo. Su instrucción es incluso más fascinante cuando el lector considera que él está describiendo el reino de Dios, de Satanás, que él está describiendo el reino de Satanás en este encuentro. Jesús enseñó que incluso el diablo es lo suficientemente listo como para saber que su reino no puede estar dividido o sobrevivir. Seguramente el gran Dios del cielo y Jesucristo son por lo menos el doble de sabios que el diablo. Por supuesto, ellos son infinitivamente más sabios. Ambos entienden que su iglesia no puede estar dividida y esperar sobrevivir, permanecer justo. Antes de ser crucificado, Jesús les dio instrucciones vitales a sus discípulos. En Juan capítulo 15, él explicó la bien conocida analogía que lo ilustra a él como la vid y los cristianos individuales como pámpanos. En el versículo 1, he aquí lo que él instruyó: permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las pámpanos, porque separados de mí nada puedes hacer. El versículo 4 y el 5.
El propósito obvio de este pasaje es explicar que los cristianos individuales deben estar conectados a Cristo para crecer, para producir frutos. Galatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Lea y vuelva a leer de esto en las Escrituras. Y hasta que les sea imposible malentender lo que está en juego en la iglesia a la que encuentre. Recuérdate, el verdadero Cristo no está dividido, lo cual quiere decir que hay solamente una verdadera iglesia de Dios y una única obra verdadera de Dios. Hasta que usted encuentre esa iglesia, el único y unificado cuerpo de Cristo, usted no puede tener contacto con Cristo viviente, quien la encabeza. Cómo fue que la humanidad llegó al estado de confusión, división, guerra, competencia y desacuerdo que existe por todo el mundo hoy en día. La instrucción original de Dios para Adán fue: mas del árbol de la ciencia del bien y del malo no comerás, porque el día que él comeres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. En el siguiente capítulo, capítulo 3, versículo 6, Eva con Adán siguiéndola se rebelaron y comieron de este árbol malo. Note que este árbol representa conocimiento que era tanto bueno como malo. En otras palabras, el árbol no era completamente malo. Este contenía una mezcla de conocimiento verdadero y falso. Lo mismo es escrito con las iglesias de este mundo. Algunas tienen pequeñas cantidades de conocimiento doctrinal verdadero bueno, mezclado con mucho conocimiento doctrinal falso, malo. Por 6,000 años, Dios le ha dicho a sus siervos verdaderos que eviten mezclar verdad con error. Él le advirtió a Adán que el comer del árbol incorrecto resultaría en muerte. Así fue. La advertencia es la misma para nosotros hoy en día. Cuando estaba aprendiendo la verdad por primera vez en el año de 1966, escuché una analogía que jamás había considerado antes, pero que jamás ha olvidado desde entonces. Piense en un desconocido pastel adornado, ya sea con arsénico, glicina o estricnia, mientras que el resto contiene solo ingredientes buenos y saludables. El comer el pastel siempre daría como resultado la muerte. Los ingredientes buenos no serían suficientes para sobrepasar el veneno escondido en el pastel. De igual forma, la iglesia de Dios no mezcla y no puede mezclar la verdad con el error, al igual que con el pastel. El resultado para aquellos que lo hagan es mortal. He explicado algunas de las doctrinas verdaderas enseñadas por la iglesia que Cristo edificó. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora va a ser una oración que es bendición que el mismo Padre Celestial. Jehová se entregó a Moisés para su pueblo. Y se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.